Sandra Martos presenta La Mesa de Contrapeso. Un espacio abierto a la reflexión y el análisis de lo más importante del acontecer actual, con la opinión de un equipo que sabe lo que dice. Hola, ¿qué tal? Qué feliz de saludarlos y saludarlas a todas en esta bonita tarde de miércoles 4 de marzo de este año 2026. Como siempre, yo feliz de estar con ustedes en esta nueva temporada aquí en 89.5 Romántica, tu lugar de éxitos. ¡Qué maravilla! De veras que satisfecha por esta bella oportunidad. Y hoy tenemos mesa de análisis con expertos en diferentes temas que estamos tocando de veras desde aquí de la localidad de Culiacán, Sinaloa. Y el tema que hoy vamos a tratar es muy interesante. Quiero que se quede con nosotros, por favor, porque ¿qué cree? Vamos a hablar del funeral de la impunidad. ¿A qué les suena eso? ¿De qué cree que se trata eso? Bueno, pues aquí quédese con nosotros porque esto está de veras sensacional. Ahora yo quiero saludar a nuestros invitados en esta tarde. Ya están aquí y bueno, recibo con mucho cariño su primer día en esta mesa de análisis aquí directamente en 89.5 Radio Romántica. Qué padre, ¿no? Me da mucho gusto y saludo con cariño a Patricio Cepeda, periodista reconocido en Culiacán y en Sinaloa. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, saludos a todos. Pues vamos a un tema interesante y aquí en Romántica y con mis compañeros Fernando y Alfonso estaremos Patricio, aquí. te vas a poner bien romántico. Sí, me agrada el lugar, está muy agradable. Los cambios son buenos para progresar. Y está bien bonito, ¿verdad? Claro, mira nomás qué bonito estudio tenemos aquí, padrísimo. Y bueno, bienvenido. Gracias, ¿sí? Gracias. Ok, rapidito presento ahora también a nuestro amigo Alfonso Madrigal, empresario reconocido también aquí en Culiacán, Sinaloa. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Pues como suele decir, viene de buenas, muy contento de estar contigo en este nuevo espacio. Les felicito por avanzar en estos medios de comunicación y bueno, con muchas ganas de hablar de temas de trascendencia nacional. Espero que logremos sembrar la semilla del cambio. Claro, en nuestra nación. Por supuesto, con ustedes vamos a hablar bastante bien sobre todo lo que vamos a tratar. Voy ahora con el licenciado Francisco Villarreal. Él es un reconocido también, como ambos compañeros, abogado aquí en la localidad de Culiacán y de todo Sinaloa. Bienvenido, ¿cómo estás, licenciado? Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí nuestro compañero Patricio Cepeda, Alfonso Madrigal, empresario y analista político, muy reconocidos en el ámbito aquí artístico, como dijeron, y muchas felicidades a este gran equipo que conforman y desde luego a nuestra conductora Sandra Martos. Muchas gracias y esperemos llenar las expectativas del público que nos escucha. Por supuesto que las vamos a llenar. Y saben una cosa, como ahorita me van a dar la señal para ya irnos al corte, antes de irnos voy a lanzarles la primera pregunta. Se queda en el aire, ustedes la asimilan, la analizan, porque ya vienen súper preparados, yo los veo aquí. Alfonso no deja de escribir, está escribiendo todo lo que da, ¿no? Oigan, pues tenemos un tema importante porque acuérdense que pues se vino esta situación adversa de el atentado contra este señor llamado El Mencho, muy pues conocido tristemente, con una fama también terrible en toda la República Mexicana. Se viene el atentado con él, ya después se viene este también asesinato prácticamente, o no sé cómo llamarlo, que ahorita me van a decir ustedes si me corrigen, y bueno, la muerte de este señor. La verdad que la sociedad en particular, yo creo mucha gente pues no anhelaba las cosas de esa naturaleza, pero finalmente así se dieron. Y después de eso, que ya todo el mundo está súper enterado de cómo ha sido esta situación, cómo se ha movido, pues se vienen los funerales. Por ahí duró, creo que su cuerpo, mucho tiempo detenido en la Fiscalía de la República, que también le estaban haciéndole los análisis respectivos, que la autopsia y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, después se vienen los funerales y había que tratar ese tema también con pincitas y cómo se iba a resolver.
pues yo les quiero preguntar a ustedes, y sé que después del corte me lo van a responder uno por uno bien a detalle, ¿sí? Me van a decir, ¿cuál es su primera impresión sobre de este funeral? Porque seguramente ustedes estuvieron al pendiente de todo. El primer análisis que ustedes pueden hacer respecto a todo ese contexto, inclusive que me puedan explicar, si ustedes quieren, algunos detalles desde la aprehensión, lo que sucedió en aquel momento tan terrible que fue un domingo, si no me equivoco. Recordaremos toda esa situación. Un domingo, mucha gente estaba tranquila en su casita, y sobre todo allá en Jalisco, que es directamente donde aconteció esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahorita, al regreso a la pausa, vamos a tratar el puntito y voy a darle la palabra directamente a Patricio, y luego a Alfonso, y luego a Francisco. ¿Estamos? ¿Nos vamos a la pausa? Quédese con nosotros, por favor. Está en su programa Contrapeso. Ya regresamos con todo el análisis de nuestros amigos con este tema de el funeral de la impunidad. Esto es Contrapeso, la otra cara de la moneda. Hacemos una pausa y volvemos. Dejamos, antes de irnos a la pausa, una pregunta aquí a nuestros amigos, porque recuerde que estamos en los miércoles de mesa de análisis. Todos los miércoles aquí estaremos teniendo estos momentos, este espacio de conversación, de análisis, en compañía de los expertos que me acompañan en esta tarde. Y bueno, la pregunta, amigos, se quedó ahí en el aire, que qué opinaban precisamente de esa situación. ¿Cuál era su primer análisis respecto a lo acontecido con este atentado de este señor El Mencho, famoso, y luego después de todo lo que sucedió, que ya les decía, precisamente que se vinieron tiempo los funerales, pero ese funeral pues nos dejó mucho que desear o nos dejó mucho que pensar? Pero platícanos, Patricio. Con mucho gusto. Nosotros analizamos y emitimos opinión sobre los sucesos, claro, no tanto de investigación. Observamos y vemos claramente que tenemos un estado complicado en cualquiera de los sentidos, en materia de seguridad, en materia de crecimiento, en todas las áreas. Y en este suceso que fue extraño, raro, después de tantos años que estuvo dentro y de un control en un territorio donde un estado tiene la potestad de garantizar la seguridad, entonces dice, ¿qué pasó con Estados Unidos? ¿Entró o no entró a detenerlo? Como fue con Maduro, voy por ti, inmediatamente, no tardaron ni un mes o 2 meses en ir por él, y rápidamente. Entonces esta situación con este señor, la duda está si vino a Estados Unidos, y luego cómo se hace tan polémica la situación después de fallecer, cómo la forma que lo trasladan, la forma que lo analizan, y vamos a comentar sobre cómo fue los funerales y cómo se dieron y cómo está la impunidad en México, cómo opera. El caso es de que la duda de la investigación de la muerte de este señor, El Mencho, la vamos a decir, es una persona que pues ya tenía muchos años en querer ser capturado y nomás llegan y en un ratito lo detienen. Claro. Y ese es el problema que tenemos. Ahora, las autoridades. ¿Cómo se ven las autoridades mexicanas ante eso? Yo veo al militar cómo llora, cómo hace un teatro cuando no debe hacerlo. O sea, también hay muchos ciudadanos mexicanos que cayeron. Y hubo daños colaterales. Y cómo se dio, después de la detención, el poder que mostró el crimen organizado ante más de 10 ciudades que explotaron, que quemaron, que hubo un disturbios en todo. Aquí en Culiacán se sintió un ambiente muy tenso de inseguridad. La población fue y se recluyó. Y hay muchos comentarios, vamos a coincidir en que el Estado mexicano no tiene el poder de garantizar una seguridad completa para los mexicanos. Ok, Patricio, vamos ahora con Alfonso, a ver qué opinas. Bueno, pues yo opino, como suelo decir, que las cosas están más difíciles que nunca en esta pobre patria pobre, como suelo decir, esta pobre patria pobre. Yo creo que tenemos unas condiciones
de ausencia de Estado de Derecho tan graves. De hecho, pienso que son superiores a aquello que desató la Revolución Mexicana de 1910. Yo tengo esta convicción de que vivimos en un país más injusto, en donde la impunidad es el estándar. Wow. La impunidad es el estándar. Entonces lo que vimos televisado no lo ves ni siquiera. No puedo aspirar a verse en la película del Padrino. Ándale. Es un absurdo. Sí. Yo creo que Quentin Tarantino no se atreve a tanto en sus películas tan absurdas. Es decir, a lo que veo es que estamos viviendo un cinismo exacerbado que desafortunadamente fue alimentado por los últimos 7 años de un gobierno, de un desgobierno, de una ausencia de Estado de Derecho, en donde la mal llamada Cuarta Transformación empoderó hasta el escarnio a los grupos delictivos. Yo creo que en todo el mundo existen grupos delictivos operando hoy por hoy, en países de primer mundo, etcétera, pero es el Estado quien contiene a esos grupos y los mantiene a raya. Hay un mal que opera a nivel internacional, que es la enfermedad tan terrible del consumo de drogas a nivel mundial, y los gobiernos del mundo lidian con el problema, pero mantienen a raya a esos grupos. Y ahora resulta que de ser el Estado quien controlaba a esos grupos, son esos grupos los que controlan al Estado. Y es lo que estamos viendo. O sea, y ojo, lo digo de una manera muy plural y genérica, sin apuntar colores. Lo que estamos viviendo es el peor escenario de esta pobre patria pobre. Tiempo, gracias, Alfonso. Interesante la opinión de ambos. Por supuesto, es su primer análisis, pero vamos contigo ahora, Francisco. Mira, yo creo que hemos trascendido negativamente ante el mundo, y creo que por primera vez, yo creo que no nos había tocado, creo, en lo particular, que apliquen un código rojo en un estado. Sí. Aquí en Sinaloa yo creo que debemos haber tenido como 5 o 10, tal vez, códigos rojos. En su momento pedíamos a algunos opinólogos ¿cómo te diré? Desaparición de poderes, toque de queda, y pues decíamos que estábamos locos, o que no era imposible pedirlo. Pero tal vez la imagen que iban a mandar con ese mensaje de desaparición de poderes, toque de queda, pues no era para subajar al gobierno, era para poner orden. Creo que esa parte no la entienden, ¿no? Y creo yo que lo que sucedió en Tapalpan, Jalisco, fue un parteaguas entre el sexenio anterior y el actual. Creo en lo particular que eso está marcando una situación de diferencias, y que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quiere trabajar de manera diferente, tal vez no por voluntad, tal vez sea por imposición del vecino país del norte. Sí, y eso es terrible, ¿no? Bueno, ya viendo sus primeras impresiones, ahora vamos sobre la segunda vuelta, y les voy a dar un minuto a cada quien para que nos ajuste el tiempo. Oigan, fíjense bien, rapidito les digo, soldados, la Guardia Nacional, custodiando ese momento de el velorio. Ya ustedes pusieron en contexto al público sobre todo lo que sucedió previo a ese velorio que llamamos nosotros el funeral de la impunidad, ¿sí? Y todo eso custodiando el cuerpo el día lunes pasado, ¿sí? Que fue el tema del funeral, que ha estado en todos los medios este comentario. Y bueno, merece la pena un personaje como Patricio, de esta índole, haber sido velado y sepultado de esta manera. ¿Qué piensas? Yo creo que no debe haber sido. No sabemos si realmente está ahí adentro, no, porque nunca se vio aparte. No sabemos si es o no fue. Nunca se mostró, ni dieron una información de fotos y etcétera, ¿no? Pero la situación del funeral, que fue
de los más, ¿cómo le dice? Más grandes que ha habido. Sí, extravagantes, ¿no? De tanta flor, de tanto, de tanta custodia, porque hasta algunos reporteros fueron agredidos por los familiares, muchas coronas que venían anónimas y etcétera, etcétera, ¿no? Hasta un cajón chapeado de oro. Sí. Entonces ni políticos, ni presidentes, expresidentes se había visto una situación así, ni menos los artistas. Ajá. Que tanta gente tienen como este funeral tan extraño en México, pero es en México, porque estamos en manos de quién, señores, de qué clase de gobernantes tenemos para proteger esta impunidad que existe, que saben dónde está el huachicol, el problema, y no lo atienden, que hay pruebas, que hay evidencia, que saben dónde están. Okay. Y ese es el problema que tenemos. Sí, tienes razón, Alfonso, un minuto. Bueno, pues precisamente ahorita una de las notas que yo hice para venir a hablar del tema, yo digo que fue por allá de enero de 1961 cuando John F. Kennedy toma el poder. Entonces él asume el cargo, en el 60 son las elecciones, en el 61 asume el cargo, y entonces da el discurso famosísimo aquel que dice: no preguntes lo que tu nación puede hacer por ti, sino qué puedes hacer por tu nación. Por tu nación, claro. En ese punto estamos nosotros ahorita, porque seguimos nosotros navegando y caminando el sendero de quien nos gobierna. Sí. Y teóricamente somos nosotros quienes los ponemos a ellos. Entonces yo pienso que tenemos que comenzar viendo este tipo de problemas que cada día son más graves, claro está. Tenemos que comenzar tardíamente, pero comenzar ¿Hacer algo? A ciudadanizarnos y a nosotros adquirir esa responsabilidad social. Desafortunadamente, este funeral, que fue un espectáculo, da cuenta de el volumen de gente que se suma a ese universo, ¿no? Cuando antes, voy a viajar a los años 80, ese universo era el universo del underground. Ese mundo ahora es el mundo abierto. Sí. Y eso es algo que tenemos que cambiar socialmente. Por supuesto. Vamos contigo, Francisco, para cerrar tu participación. Bueno, yo creo que es inusitado, yo creo que es trascendental lo que sucedió, y llamó la atención una situación que se repitió en el funeral de este personaje. Sí. En el enfrentamiento participaron únicamente la Sedena, que es los militares, lo que es la defensa, y lo que son, ¿quiénes más? La Guardia Nacional, que tuvo entre 28 y 31 guardias nacionales fallecidos. Sí, caídos, claro. Y llamó la atención que no participaron los llamados Harfuch y la Marina. Y a pesar de que hubo unas bajas por parte de este grupo antagonista, ellos mismos lo escoltan para que tuviera una tranquilidad en su cortejo. Vamos pensando en la maquillada. Tal vez el cortejo escoltado fue para efecto de que no llegaran represalias de grupos antagónicos o alguna situación de rescate o enfrentamiento o más derramamiento de sangre, ¿no? Yo creo que la moneda está en el aire. Y eso es lo que hay. Ok, y tú bien lo dices, es lo que hay y lo que hubo y lo que mucha gente pues está indignada, no comparte y bueno, qué triste, ¿no? Porque es nuestra sociedad mexicana. ¿Les parece si nos vamos a la pausa? Y al regresar continuamos con el tema. Ok, yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. La pausa es breve, quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos de regreso con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. El funeral de la impunidad, estamos tratando este tema. ¿A qué le suena? ¿Qué le parece? Vamos con la segunda ronda de esta tarde. ¡Tarararán! A ver, amigos, estamos con el tema interesante, el funeral de la impunidad, corrijo, y decíamos que, bueno, todo esto que sucedió, toda esta custodia que tuvo, pues no nos parece, desde luego, pero sobre todo, pareciera una burla. ¿Ustedes creen que esto es una burla? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? ¿Burla del gobierno? ¿Burla de quién? ¿De las autoridades? ¿De los mismos malhechores? ¿De los mismos capos? ¿Qué piensas? Voy ahora con Francisco. Bueno, yo creo que lo que nos viene a la mente en relación a ese tipo de actitudes de parte del gobierno
con una persona que fue abatida, yo creo que suena contradictorio, ¿no? Sí, con la lógica, es como si a tu propio verdugo lo vayas escoltando, lo vayas cuidando, que no le pase nada, ¿no? Wow. Es algo inusitado, pero sin embargo no es que me aferre a una situación contraria, pero pudiera ser también lo que decía nuestro compañero Patricio, que no nos consta si eso no es, o si probablemente se venga algún tipo de rescate, porque si lo es, pues, verificable, y eso comulga la semana que pasó en la CEMEFO, para efecto de identificación y descartar si eso no lo es, ¿no? Sí, sí. Pues parece ser que sí. Oye, y pues eso... los carros de lujo, la carroza para trasladar al cuerpo del lujazo, cientos de arreglos florales. De veras, yo creo que ni Pedro Infante, en aquel tiempo que el pueblo mexicano lo quiso siempre y lo sigue queriendo, hubo tantos. Pero tantos fíjate, es lo trascendental del reclamo, porque yo creo que el personaje que más cotizaba en cuanto a la búsqueda por parte de la autoridad estadounidense, creo que para hacer pedían $15 millones por él, cuando en otros de primer nivel decían que era de 5, 10, 8 entonces se millones de merecía dólares. ese funeral, No, pedían es que mucho dinero. No es que lo merezca, sino la Okay. magnitud de su representatividad que Sí, tenemos sí. ahorita, que se supone que por la trascendencia del mismo tiene presencia en 80 países, Wow. poco más menos en el mundo. Ok, vamos con Alfonso. Tu apreciación sobre esto. Bueno, a mí no me queda la menor duda de que el personaje sí es quien mencionan, básicamente porque nosotros como nación estamos precisamente navegando en un concierto internacional de naciones en donde el liderazgo inevitablemente lo llevan los Estados Unidos desde hace al menos 80 años, que llevan este liderazgo. Y en el 2024, yo cuando hablaba sobre la política de lo que venía en las elecciones de noviembre del 24 en Estados Unidos, decía yo, gane quien gane, demócrata o republicano, nos van a caer a golpes. Válgame. Yo decía, demócratas o republicanos, Estados Unidos necesita dar un manotazo en la mesa. Ajá. Entonces lo que voy es, en esta administración, con la que no coincido, pero que está tomando acción, esta administración de ninguna manera iba a aceptar que le mandaran gato por liebre. Lo que yo sí creo es que el Estado dice, bueno, dame chancita, te voy a responder, responden, pero a la hora de que se llevan al personaje dicen, este no puede llegar a cantar. Ándale. Y es por eso que se apaga su vida en el aire. Se especula también eso, desde luego, Es una especulación, ¿no? pero Sí. dice un dicho antiguísimo, dice, piensa mal y acertarás. Ok, amigo, vamos con Patricio. Bien, pues es un tema, eso de, ¿qué sigue para México después de que este amigo cae? Ya se resolvió el problema, y porque hay muchos menchos en toda la República, y hay otros que están disfrazados de políticos sentados en una silla del poder. Entonces México está contaminado de ese tipo de mafia, ¿no? Entonces no se va a resolver el problema en México. ¿Qué necesitamos hacer los mexicanos para tener justicia y una procuración de justicia? La Procuración Federal, ¿cómo se vio? O sea, no se ve una procuración de justicia clara, un ejército que interviene mucho. Y en lugar de entregar el cuerpo a un lugar, lo trasladan donde ellos quieren. Entonces se forma una idea de que hacen lo que quieren, encubren, protegen información y la dan a su modo. ¿Con qué fin? Con un fin político, con fines electorales, que es lo que más le interesa al sistema político mexicano. Le interesa el voto. Uy, qué triste, ¿no? Qué triste de llegar a ciertas conclusiones de esa naturaleza, pero también viendo toda esta situación adversa en la que vivimos en el país, luego tenemos la visita de la presidenta a nuestro estado, ¿sí? Y pareciera también que la estaban esperando por ahí algunos personajes del mal, por decirlo de alguna manera, en Mazatlán para cometer también una atrocidad. Recordemos que ese día que ella estuvo aquí en Sinaloa, en Mazatlán, sí hubo un problemita por ahí de una madre buscadora asesinada. Francisco. Mira, la presencia o la visita de un presidente de la República, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí en Sinaloa, pues manda un mensaje, ¿no? Manda un mensaje esperanzador,
Sí, sí. Porque coincidiendo con lo que dice nuestro compañero de mesa, Alfonso, manda tal vez un mensaje de cambio, de querer trabajar por sí misma, no ser una copia o ser piloteada o mandada por el anterior régimen. Sí, sí. Pudiera ser que no la dejan, pues recordemos en el Zócalo el desaire que tuvo de los mismos, de la misma cúpula del partido, donde estaban volteados y pasa la presidenta y hacen como que la quieren saludar, se les pasa, es una falta de respeto, o viene siendo la línea que marcó la diferencia. De ahí para acá estamos viendo ese rompimiento. Le gustó, Francisco. No, yo creo que no, lo que pasa es que de ahí marca la diferencia porque tal vez alguno tenga su candidato o su gallo. No, pues sí, al interior puede haber muchas diferencias entre ellos, los que están en el oficialismo ahorita. Vamos con Alfonso. 1 minuto. Fíjate que decías ahorita acerca de la muerte de esta activista en Mazatlán, una madre buscadora. Sí, sí. Pero también hace un rato en mi primera intervención yo hablaba acerca del estándar. Sí, sí. La muerte, el asesinato de madres buscadoras es un estándar. Qué terrible. Ya no es un elemento aislado. Desde hace años ya está un documental extraordinariamente terrible que se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Que sobre el propio documental matan a la personaje, pues. Esa es la patria pobre en la que estamos viviendo, en donde el Estado de Derecho es completamente nulo. La presencia de la presidente, y yo siempre diré la presidente porque es lo correcto, la presencia de la presidente en el Estado es meramente anecdótica, es protagónica, pero para efectos prácticos no hubo algo que dijeras, ok, es que durante su presencia de 48 horas, hubo cero actividad delictiva. Al contrario, hubo una gran actividad delictiva. Ok, gracias, Alfonso. Vamos contigo. Te queda medio minuto. Medio minuto rápidamente. Pues yo veo un presidente de la República que le falta mucha investidura constitucional. Sí. Le falta más gallardía, más liderazgo y rodearse de gente de caras nuevas porque están impuestos los perfiles al puesto, pues, o sea, Trevilla, que viene de un gobierno anterior y otras personas que están ahí, ¿no? Entonces, el presidente no da confianza a los ciudadanos mexicanos y es por eso que andan buscando la forma de tener el voto y de ahí viene la reforma, la reforma electoral y esos sucesos de esa persona que falleció, la buscadora, que es lamentable. Los mexicanos, los sinaloenses no queremos eso y aquí en Culiacán pues se siente también mucha inseguridad y sean en pleno centro a pesar de tanta vigilancia, tantos soldados en las calles. Ok, yo creo que tenemos muchos temas por ahí que se pueden poner sobre la mesa. Está el tema también de la reforma electoral, otro tema sumamente controversial, pero ya tendremos espacios en otras mesas para seguir conversando, porque creo que esto va para largo, el tema de la reforma, ¿no? Sin embargo, pues esto es lo más reciente y lo triste, lamentable y lo que llamamos impune. Vámonos a la pausa, ¿les parece? Yo soy Sandra Martos, estamos aquí en su programa Contrapeso. Ya regresamos, quédese con nosotros. Esto es Contrapeso, la otra cara de la moneda. Hacemos una pausa y volvemos. Voy ahora con Patricio primero, Francisco, ¿te parece? Perfecto. Para que dé las conclusiones. Y sobre estas conclusiones también dinos cómo calificas la visita de la presidenta Claudia aquí al estado de Sinaloa. Bien, yo califico a esa señora presidenta como bien. Debe de ser el bien. Las visitas de los presidentes siempre han dejado cosas buenas para los estados. Y hoy en día pues no viene con las manos vacías, trae un sistema, su investidura no convence. No convence. Creo que nos falta, porque a ella le han hecho muchos cuestionamientos, ha existido muchas marchas, donde le reclaman. Entonces como que está perdiendo el control cuando tiene el control para hacerlo y no lo hace. Tenemos un presidente de la República que no ha trabajado, en mi opinión, no se ha desenvuelto como queremos los mexicanos, y la respuesta del sentir de nosotros los mexicanos están ahí, lo que acabas de leer, lo que existe. Queremos que no exista la impunidad, queremos que exista justicia y que la democracia, y que no suceda lo que está pasando
de que madres buscadoras y todas esas personas no tienen protección. Entonces no tenemos seguridad en México, no tenemos garantías constitucionales. Yo creo que la Constitución ya se le olvidó a la señora Claudia Sheinbaum. Debería de pegarle una repasadita para que apoye la educación. Bien sabes que no está bien, la salud, la seguridad, la transparencia y la justicia y la democracia, que es lo que queremos los mexicanos. Y bien decía mi amigo aquí, Alfonso, que somos muchos mexicanos y son unos cuantos los que nos gobiernan, y nosotros, los mexicanos, son los que debemos levantar la palabra para que esto cambie. Es una opinión. Muy Adelante. Bien, tus conclusiones de esa manera, Patricio. Vamos con las tuyas también, amigo Alfonso. Pues bueno, tomo de la mano las palabras de Patricio, y yo puedo decir que hace unos días la presidenta en turno de Morena, Ana Luisa Alcalde, dijo una frase, algo así, en una entrevista, algo así como: gracias a la llegada de la 4T, en México impera el Estado de Derecho. Ajá. Y me pareció una patada por ahí, en donde no quiero mencionar. Qué bueno. Para todos los mexicanos, porque es un golpe bajo, porque precisamente estamos ante la completa ausencia del Estado de Derecho. Sí. Entonces, presumir algo de esa naturaleza es lo mismo que decir: aquí no pasa nada, nos están robando carros, la violencia disminuyó, etcétera, etcétera. Pero más allá de especulaciones, es importante mencionar que vivimos sumergidos en un estado distractor perenne, en donde es el propio Estado quien nos está empujando constantemente carnita para que nos entretengamos en tonterías. Ajá. Les dejo de tarea a todos los que nos están viendo que busquen y escuchando, claro está, que busquen La Ventana de Overton. Es un medio de manipulación social. Desde que llegó la 4T al poder, lo advertí. Dije, la 4T opera con La Ventana de Overton. Les pido que lo estudien. Es importante que sepamos que la 4T, su fórmula principal para operar es esa, y que todo en la 4T es proyección. Por eso siempre la 4T, ahorita hablando de politiquería, todo lo convierten en politiquería en lugar de bajar las cosas al Estado de Derecho. Les pido a todos que estudien La Ventana de Overton, y espero que alcancemos pronto la paz. Próximos meses las vamos a platicar. Verás, vas a ver que sí. Vamos con tus conclusiones, licenciado Francisco. Mi conclusión en este día, pues obviamente tal vez diferamos, pero yo creo que coincidimos en un punto, al final del día toda la sociedad, de que una presidenta o presidente, Claudio Sheinbaum, como se le gusta llamar, por la libertad de expresión, pues viene dejando cosas buenas. Y me viene a la memoria un dicho que dijo Andrés Manuel López Obrador, cuando la pandemia, como anillo al dedo. Es la oportunidad de Claudio Sheinbaum de resarcir muchas cosas, y como anillo al dedo, esta guerra que está sucediendo en Sinaloa y en gran parte de la República, especialmente los recientes hechos el domingo 22 de febrero, en Jalisco, pues, como anillo al dedo le queda. Y empezó por: quiero pensar bien, quiero ser positivo, y llevar un mensaje de esperanza a la sociedad sinaloense y mexicana, donde aquí en Sinaloa llegó con infraestructura y obra pública, inversión millonaria, 3.600 millones de pesos, un programa de megabachetón de 326 kilómetros en carretera en Sinaloa, con 1.271 millones de pesos de inversión, una conectividad de San Ignacio Tayoltita, hay que mencionar lo bueno, para reducir los tiempos de 10 horas a solo hora y media. Un gran avance, puede ser empresarial y conectividad, y la construcción del bachillerato tecnológico de Culiacán, para el mes de abril, el municipio recibió el respaldo de 500 millones de pesos adicionales en obras sociales, y para 8 obras en materia deportiva, y reducción de delitos. Habla del gabinete, ahí no coincidimos porque tomaron en junio del año pasado como un referente, y pues yo creo que no es correcto, ¿no? Hay muchas cosas buenas. No es el comparativo correcto. Claro que sí, pero nos quedamos con las cosas buenas y esperemos que como anillo al dedo actúe en relación y en beneficio de México y Sinaloa.
pues yo creo que siempre hay que quedarnos con las cosas buenas. Sin embargo, yo me quedo también con la duda. ¿Será que esa visita tendría que ver en un momento determinado también porque se acercan las elecciones y habría que mover la obra y habría que mover otras cosas que fueran atractivas para los sinaloenses? Porque acuérdense que tenemos un año ya, 6-7 meses, muy difícil en el tema de la inseguridad, la violencia, y los sinaloenses pues están ahí estamos batallando. ¿Sí? Medio minuto. Pudiera ser un manazo, como se dice vulgarmente en la política, de poner orden por el 2027 que se asoma. Ajá. Y que los adelantados pues no se adelanten. Y el que va autorizado pues que siga. Ok. Ese es el manazo. Ok, vamos contigo, Alfonso. Este 9 de marzo cumplimos 19 meses del inicio de este conflicto armado violento. Sí. Yo pienso que básicamente la presidente vino a dar una vuelta, como dije en un principio, también hace unos minutos, de forma protagónica, solamente anecdótica. Y para efectos prácticos, si algo vino a hacer, no fue público. Ok, tu conclusión en ese tema, vamos medio minuto. Ya para terminar, yo creo que los mexicanos queremos y necesitamos resultados de un presidente, porque lo que se ha hecho en México, yo le preguntaría a ti que me escuchas y que me ves, ¿tenemos buen gobierno en México? Y hazte tus conclusiones y verás, como yo le digo a mis amigos en el café, dime en qué estamos bien y porque lo que han hecho, claro que hacen, hacen, pero ¿qué estamos bien? Justicia, poder judicial, y la forma de llevar la gente, que no es un comentario que no se debe dejar obligados a llevar a un meeting, como siempre lo ha hecho el viejo gobierno, muy como bien. El presente. Muy bien, pues gracias a los tres por su participación, al público que nos ha acompañado. Miren, aquí nos dice, rapidito voy a leer lo que dice, ya nos vamos, ¿verdad? Vámonos. Que ya nos vamos. Yo soy Sandra Martos, este fue su programa Contrapeso, agradecida con la mesa. Aquí aplauso para ustedes. Y bueno, gracias aquí a nuestros amigos en el estudio, a todo el equipo, al director de esta empresa, Enrique Torres, Marina Monarres, nuestra directora administrativa, al ingeniero Juan Carlos Pérez, productor general de Contrapeso, a todos nuestros amigos en las redes, gracias por su participación y desde luego al público en general, gracias por escucharnos y por tenernos tanta paciencia. Como siempre les digo, sí, ya sabe usted, soy Sandra Martos y le llevo en el corazón. Hasta la vista, el viernes 3 de la tarde. Esto fue Contrapeso, la otra cara de la moneda, con Sandra Martos. Nos escuchamos lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Romántica 89.5 FM. Hasta la próxima. Contrapeso.